El tránsito en la ciudad de Lima tiene la particularidad de ser uno de los más congestionados en toda Latinoamérica. Tenemos el puesto 3 por detrás de Ciudad de México, la capital de México, y Bogotá, capital de Colombia. A nivel mundial, ocupamos el puesto 8 y 9. Hoy con nosotros tenemos al analista y consultor en tránsito, presidente de la ONG Luz Ámbar, candidato a diputado con el número 5 por el Partido del Buen Gobierno, Luis Quispe Candia. Buen día, Adrián. Es una alegría compartir contigo estos minutos. Bueno, me has hecho una presentación. Vamos a ver cómo nos entendemos y tengo todo el entusiasmo de compartir, especialmente por lo que eres joven. Es la primera vez que se lanza un puesto político, ¿no? Es la primera vez que que postulo al Congreso de la República. He sido invitado reiteradas veces por los compartidarios y en esta vez 5 partidos me invitaron. 5. Y evidentemente los he ido desechando, descartando, con cortesía. Muchas gracias, lo voy a pensar. Y finalmente, cuando me llamó Jorge Nieto, fue una sorpresa, no lo conocía, sabía quién era, pero no lo conocía de cerca. De modo que nos citamos para conversar una tarde y estuvimos como 3 horas, hasta más conversando, tanto él como yo interesados en conocernos el uno a otro y particularmente a mí, el plan de gobierno, quiénes iban, etc. Tomé interés y me ofreció cualquiera de las posibilidades de ir al Congreso como senador o como diputado. Y yo dije, bueno, cuando ya acepté, ya días después dije, bueno, voy como diputado porque me gustaría presentar proyectos de ley, ¿no? Hay mucho por hacer en el Congreso. Desde Luz Ámbar hemos hecho muchas cosas, inclusive hemos presentado proyectos de ley, entre otras, algunas de ellas, por ejemplo, la creación de los juzgados especializados de tránsito y seguridad vial ha sido nuestra propuesta. La creación de la SUTRAN fue inicialmente nuestra propuesta, que después se cambiaron los objetivos. Hemos hecho muchos cambios, pero algunos quedan en el tintero, no se concretan porque hay falta de decisión política. Entonces creo yo, y también muchos amigos me aconsejaron, me dijeron, tienes que ir al Congreso para que desde el Congreso se puedan concretar algunas ideas que creemos que son importantes para el país. Quisiera abordar un poco en este tema. Dentro de Luz Ámbar ha creado un libro llamado Atrapados en el Caos, ni mal se ve. Estamos hablando del 2018 aproximadamente que lo ha Estás muy creado. bien informado. He estudiado un poco para venir con usted. Sí, claro. En el 2018, en la Feria del Libro, presentamos este libro. Su origen es muy interesante. Un día se presentó un amigo, abogado, ahora es amigo, pero no lo conocía, pidió cita y pidió hablar conmigo. Y se presentó con un folder así de este volumen de recortes periodísticos. Me dice, señor, yo lo admiro, yo sigo sus declaraciones, estoy separando por temas, está que habla de tránsito, que habla de transporte. Y me pareció interesante. Dije, adelante, dije, hay que hacerlo, vamos a convertirlo en un libro. Y así fue. De Llegamos recortes lograron llegar hasta una propuesta muy Sí, grande. sí, en ese libro también se abordamos 9 temas de la seguridad vial y al final comentamos, narramos 19 casos más emblemáticos de accidentes de tránsito. Siente que los peruanos ya se han acostumbrado, lamentablemente, sin ningún escape, a vivir en esta celda. ¿O todavía hay una esperanza, aún sabiendo que estamos lejos de una buena congestión vial? Yo creo que sigue siendo vigente el título del libro, Atrapados en el caos. La población de Lima y otras ciudades que has referido al comenzar, pues igualmente están atrapados en el caos. Y con severas consecuencias, eso hay que decir, no es cuestión de que estamos, ya lo ha señalado, por ejemplo, la pérdida de horas hombre. ¿Cuántas horas se pierde en la congestión? Pero el año pasado, al comenzar, el Banco Central de Reserva ha hecho un estudio y ha indicado que el 2% del Producto Bruto Interno se pierde en las congestiones. Además del gasto innecesario de combustible, el tiempo que lo has referido, las enfermedades que conllevan la contaminación ambiental y evidentemente los accidentes de tránsito, ¿no? De modo que el problema es sumamente serio. Bueno, yo siempre les explico a mis invitados, tengo 21 años, y para todos nuestros espectadores que también tienen nuestra edad, quisiéramos saber si se encuentra actualizado para nuestra época alguna aplicación en específico que usted maneje dentro del celular. También sabemos que en la pandemia hemos tenido que aprender mucho más sobre este manejo. Me encanta, quiero contar la anécdota cómo nació. Hace 3 años, creo yo, 3 o 4 años, había una chica practicante de psicología en la oficina y un día me dijo, doctor, usted tiene que tener TikTok. Yo dije, bueno, no sé, a ver, conversa con Carmencita. Carmencita es mi hija, que es la vicepresidenta de Luz Ámbar. Y cuando le dijo yo, tío, y el delante mío le hizo el planteamiento y le dijo, no, mi papá no puede estar en TikTok.
Me dijo, Carmencita, tu papá no lo conocen los jóvenes, los adultos lo conocen, pero los jóvenes no lo conocen. Entonces, discutimos sobre ese tema y decidimos iniciar con el TikTok. De modo que a los que nos están viendo les invito, LXP Candia, ahí van a encontrar más de 56,000 seguidores. 56,000 seguidores. Cierto. ¿Desde qué año? Hace 3 años. 3 años y ha sido constantemente. ¿Y le ha gustado? ¿Le ha gustado Claro, es este mundo? fenomenal. Ahora estamos haciendo los días miércoles TikTok Live. Sin ánimo de ser soberbio, entran 4,000, 6,000, hasta 8,000. Y se quedan en la sala 300, 400 escuchando, haciéndome preguntas, conversando con ellos. Hablando sobre seguridad vial. De seguridad vial, claro. Me preguntan una serie de preguntas recurrentes, muchas veces repiten hoy, pero hay que explicar. Y es otro el que está preguntando. El que preguntó el miércoles pasado no es el mismo. Hay que volver a explicarles y explicarles y realmente es fenomenal. Esta comunicación virtual con los jóvenes creo que es lo mejor que nos ofrece la tecnología. De modo que ese es el lenguaje para ellos y trato de estar, por supuesto, a la altura de ellos. Igualmente tengo Instagram, igual tengo en Facebook, etcétera, ¿no? Y también seguro le preguntarán recurrentemente sobre el tren de Chosica, la vía expresa sur. Y ahí quiero llegar. Eso ha sido una cosa, una experiencia interesante. Yo A sé ver, que ha sido muy crítico con ese tema. claro. Y tengo una pregunta al respecto. ¿Cómo evitaría que estas grandes obras de transporte se conviertan, por así decirlo, en un monumento más de la burocracia y la corrupción? El señor López Aliaga, cuando hizo su campaña política a la alcaldía, en una entrevista con Good Walker, él decía que iba a hacer todo lo que tenía que poder resolver el problema del transporte. El transporte, el transporte, el transporte. Toda la entrevista fue el transporte. Yo tengo el teléfono de Good Walker y le escribí, no lo ha leído, por supuesto no lo iba a leer, pero de todas maneras le escribí inmediatamente, te está engañando tu entrevistado. Tu entrevistado no tiene nada que ver con transporte. Desde el 2019 el transporte ha pasado a la ATU. Él va a ser alcalde y el alcalde tiene competencia en tránsito, no en transporte. Y al día siguiente se rió y conversamos muy brevemente con él. Y eso fue desde un principio. ¿Qué hizo el señor alcalde cuando concreta los trenes, que el tren a Chosica? En principio, él es el que va a negociar a Estados Unidos. Hace el contacto con California, con la empresa que iba a donar. Decide él que van a gastar 27 millones para traer los trenes. Él decide todo sin consultar con el Ministerio de Transportes, porque ese tramo de Lima a Chosica está concesionado, no solamente ahí, está concesionado toda la carretera a una empresa privada hasta el año 45. Entonces, si esa vía está concesionada, el alcalde no tiene nada que, no puede disponer de ese tramo. Tenía que haber consultado con el Ministerio de Transporte y decir, mira, me van a regalar trenes, ¿qué te parece? ¿Por qué no nos reunimos con el concesionario? Para que nos permita hacer un servicio de transporte de personas. No hubo nada de eso. Él simplemente trajo los trenes, los instaló y querían que circulen inmediatamente. Y eso es imposible. Y cuando hubo esa controversia, el ministro de Transportes me invitó, era la única institución de la sociedad civil que participé en la mesa de trabajo. Estaban en todas las autoridades y el primer día fueron la regidora Roxana Rocha, el gerente municipal y el gerente de MAPE. El ministerio planteó con sus técnicos que no pueden poner en marcha los trenes inmediatamente. Hay que habilitar el espacio, hay que hacer fundamentalmente los puntos en que hay paso a nivel con vehículos. Hay 54 pasos a nivel y de esos 49 son sumamente peligrosos. ¿Cómo se va a soltar los trenes habiendo esa situación? Entonces, al día siguiente, la señora Rosana Rocha, media hora antes, me habían entrevistado a mí en RPP, en el que narré cómo fue la reunión, y la señora dijo, no, el ministerio se ha negado, no quieren apoyar. Totalmente falso. Yo después, por supuesto, la critiqué, ¿cómo es posible que los políticos mientan? Entonces, lo cierto es que hubo 5 sesiones y en las 5 sesiones, al que ya no asistió, por supuesto, la municipalidad, se acordó que el Ministerio de Transportes iba a habilitar, ya la empresa concesionaria también se dio, ellos se iban a hacer cargo, pero esto iba a demorar 24, 25 meses para habilitar, porque no se puede soltar. Un periodista malintencionado me entrevistó y me dijo, si los trenes de carga están circulando, ¿por qué no puede circular el tren? Yo esa entrevista lo puse en TikTok y él recibió lo que merecía recibir. Yo le dije, señor, los trenes de carga se desplazan de 7 a 15 kilómetros por hora. ¿En esa velocidad van a venir los trenes de pasajeros? Llegarían en 4 o 5 horas.
El tren de pasajeros tiene que ir por lo menos a 45 kilómetros, hasta 50 kilómetros, para que sea justificado, para que llegue en una hora. Para que sea rentable. Para que sea rentable y el pasajero también llegue pues oportunamente a Lima. Si no, no tiene sentido. Entonces, cosas de estas se dieron y me da mucho pena que el señor alcalde pues sorprenda a la población, ¿no? O sea, hubo una comunicación tardía. Tardía. Y hoy en día ya pasaron el tema del tren al Ministerio de Transporte, ¿no? Ellos ya se están haciendo cargo. Hace poco vi un video en el tren para el tren de Chosica. Había una parte en la que tenían que ir por debajo de una pista y el ingeniero, ni mal sé, un ingeniero que estaba supervisando la obra, con alegría decía, sí pasa, como si le estuviera tentando a la suerte que realmente el tren por poquito y no se choca con Sí, la pista que pasa por encima. sí. Ese hecho, por ejemplo, fue discutido en esa mesa también por el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, y dijeron que no, que tenía que haber una distancia suficiente, no recuerdo cuánto, una distancia suficiente entre el tren y el puente, ¿no? Y no había eso, pero dijeron que era fácil, bueno, que podían bajar el piso para que eso ocurriera. Nivelarlo. Lo cierto es que hay que habilitar el espacio. No se puede soltar los trenes así, porque ruedan sobre la riel, sino hay que habilitar el espacio. Además, si es que va a funcionar con dos rieles, hay que abrir el espacio para que realmente sirvan los trenes de ida y de retorno. Si solamente vamos a tener trenes, o sí que van a tener en las mañanas y en las noches, no tiene sentido. Tiene que funcionar todo el día. ¿Y por qué no haber aspirado, en lugar de eso, a trenes eléctricos hoy en día? Utilizar lo mismo, pero con trenes, no con estos trenes que, si bien es cierto, son útiles, pero están descartados en Estados Unidos. ¿Y podría confirmarnos que hubo estos trenes que estaban oxidados, que estaban corroídos por el pasar del tiempo? La municipalidad mandó a hacer un estudio a una empresa consultora para que den su opinión. Tengo en mi poder, es un estudio de este volumen, de por lo menos 100 y algo más de páginas, y las recomendaciones que hacen ellos una de las recomendaciones que hacen, que tienen que evaluar, recomponer las máquinas, tienen que ponerlos hábiles esas máquinas, en las condiciones que están no pueden operar. No. Eso lo dice el mismo consultor al que la municipalidad contrató, pero ellos no lo dicen. Entonces, ¿qué clase de alcalde hemos tenido en ese tiempo? Que se ha traído menos- máquinas que no están aptas para nuestra Lima, Lo menos que puedo decir que es un señor que fácilmente y encima no consultó. no dice la verdad, ¿no? No consultó con los ministerios. No consultó. Y lo peor de todo, quiso imponer solamente con el propósito de hacer creer que esa era una obra que le iba a generar en bonos, es decir, en votos, y eso es lo que él ha corrido, y probablemente mucha gente ha entendido. A mí me dijo una señora que vive en Chosica, yo voy a votar por él. Sabía que yo iba a postular, ahora hace poco, mira, hace un mes, me dijo, yo voy a votar por ti, pero voy a votar por Porky, porque es el único que se preocupó del tren. Un poco incoherente la señora, ¿no? Pero de ellas probablemente hay muchas, ¿no? Y así quiere lanzarse a la presidencia. No, sería un Ha poco... renunciado y ahora lanzarse a la presidencia. Y dijo que no iba a ir. Ahí está la grabación. Él dijo que no iba a ir a la presidencia de la República. López Aliaga, realmente un personaje al cual mucho cuestiono, realmente. Y lo otro que me parece absolutamente reprobable también, yo soy católico. Y cuando un católico o cualquiera que tenga una religión pone por adelante su religión como diciendo yo soy de tal religión y mi religión hace que yo sea una persona intachable, eso es muy grave. Eso no se puede hacer, por Dios. La Iglesia misma ha sacado un comunicado, la Iglesia Católica, el Arzobispado de Lima ha sacado un comunicado en ese sentido, que los políticos no estén utilizando la religión. Abogado, experto en tránsito. ¿Ha evaluado el uso de inteligencia artificial, especialmente ahora que estamos yendo por un rumbo tecnológico utilizando Smart Cities? En nuestro país las autoridades han descuidado completamente el tránsito y transporte, completamente. Si no, no habríamos llegado a esta situación. Hasta el año 90, del año 80 hemos salido una severa crisis económica, hackeados por el terrorismo, convulsionados, absolutamente, el país enfrentando una hiperinflación de 7000% anual. Cuando llegamos al 90, se gira en 330 grados el sistema económico. Pasamos en el 93 de ser un país estatista, controlista, y se implementa el libre mercado. En el transporte, hasta el 90, todas las entidades que prestaban servicio, cooperativas, comités, había una empresa de propiedad social que dejó el gobierno militar, y en Atru Perú, que también era el Estado,
El nuevo gobierno 90 dice, todos se privatizan, pasan a sus trabajadores los vehículos y les da la opción de ser empresarios. Pero lamentablemente los empresarios de transporte no entendieron bien el mensaje y tampoco el Estado se descuidó, también se descuidó el Estado y no les enseñó, y empiezan a funcionar en forma equívoca como cooperativas, como comités, y el directorio era el que se llevaba la plata y los demás simplemente se quedaban con sus acciones en la escritura pública. Entonces eso obligó a que ellos se dividan en dos, en cuatro, en seis, las empresas y los buses, y se fue multiplicando las empresas, y lo más grave es que aparece el sistema afiliador. Se dan cuenta que para formar una empresa de transportes no necesitan tener ni siquiera un vehículo, ni una llanta. Simplemente van a una notaría, constituyen una empresa de transporte, cada uno pone 300 soles, ya tienen su empresa. Y van afiliando a los dueños de los buses, de las combis, de las cústeres, y con eso solicitan la inscripción en la municipalidad y tienen la ruta. Alquilan la ruta, ellos no son dueños. Esa condición, que es lo que ha dañado mucho el transporte, permanece hasta nuestros días. De menos de 50 empresas, ahora tenemos 385 empresas afiliadoras que viven de la renta diaria, del que alquilan los vehículos de 40 a 200 soles diarios a cada vehículo. ¿Estamos hablando del nivel de Lima o del nivel del En país? Lima, y la modalidad es en todo el país, pero en Lima es el problema mucho mayor. Entonces, frente a eso, en el 2000, yo estuve en ACETUB, es un gremio de transportes. Entonces, el año 96, 97, voy a trabajar a una empresa de transportes como gerente de operaciones, jefe de tráfico, y me llaman para formar parte de ACETUB. ACETUB es un grupo de 9 empresas de transporte, y en este grupo se gesta la idea de implementar el sistema integrado a la manera de Curitiba. En Curitiba se implementó el sistema integrado de buses. Tuve la oportunidad de estar en Curitiba, funciona como un reloj, la red de buses. Y copia eso Bogotá, el Transmilenio, el alcalde Peñalosa de Bogotá, dice, voy a implementar el sistema integrado a la manera de Curitiba. Él no convocó a ningún transportista. Cuando gana las elecciones como alcalde, él comenta, lo dijo en una conferencia, lo dijo en las reuniones que hemos tenido, él les dijo, bueno, con ustedes o sin ustedes implemento. Si ustedes quieren formar parte, formen consorcios, formen grupos y participen. Solamente hubo un solo consorcio que dijo sí 99, un señor Víctor Raúl Martínez formó el primer grupo y participó en el Transmilenio. Nosotros seguimos. Este grupo ACETUB llevó al alcalde Andrade a Bogotá para que vea cómo está funcionando. Regresa encantado a Andrade y prepara el proyecto para implementar en Lima. En el debate que tuvo con Castañeda en Manchay, no es reelecto Andrade. ¿Qué? Gana, Disculpen, ¿de qué año estamos hablando? estamos hablando del año 2002. Ah, todavía un poco más atrás ya. Claro, entonces Continuemos. Castañeda gana las elecciones y él implementa el Metropolitano. Continúa el estudio que había dejado Andrade, y en el 2010 se inaugura el Metropolitano, el que tenemos actualmente, pero con 9 corredores. No solamente el que tenemos, eran 9 corredores. Las troncales principales, Vía Evitamiento, Avenida Arequipa, Universitaria, todas las troncales con sus alimentadores. Esa era la solución para Lima. Era. Porque cuando termina Castañeda, asume la señora Villarán, y la señora Villarán desestima este proyecto, considerando que se estaba favoreciendo a los ricos y había que alentar a los que tienen su combi, su cúster, e implementa los 5 corredores. Estos 5 corredores en su proyecto es 5 corredores complementarios con 5.000 buses. Tenían que ver las rutas de integración, de aproximación, las rutas de zonas periféricas. Nada de eso se ha implementado. Actualmente tenemos los corredores, el azul, el rojo y el morado, que están funcionando con menos de 800 buses cuando deberían tener 5.000 buses. O sea, gracias a Villarán hemos Gra- vuelto a un momento en el que no deberíamos que estar. Exacto, por su concepción política, comunista, socialista, o como se le llame, no continuó con estaba proyectado y se tiró por la borda del proyecto. Ahora estamos enfrentando los problemas. El Metropolitano ya terminó su contrato. No han empezado siquiera la operación. ¿Por qué? Porque el contrato decía que van a empezar la operación cuando termine la habilitación de la vía Chimpuopio. Recién ni siquiera han terminado de poner los paraderos. Ya terminó el contrato. Los buses ya terminaron su año de vigencia. Son 15 años de vigencia de los buses, ya terminó. Esos contratos, lamentablemente, y los corredores complementarios no pueden funcionar los 5 corredores porque no es rentable para ellos. Entonces, estamos en esa disyuntiva, y finalmente en el 2019 aparece se impulsa, nosotros fuimos los primeros a impulsar para la creación de la ATU.
¿por qué la ATU? Hay mucha gente que no entiende, incluso he escuchado congresistas, el mismo señor López Aliaga quiere que el transporte regrese a la municipalidad. Es absurdo. ¿Por qué? Porque la ATU se ha creado, además de la importancia que debe tener para implementar el sistema integrado, el artículo 17 de la ley 27181, que es la ley marco que regula el transporte y tránsito terrestre del año 99, dice en ese artículo 17, habiendo dos provincias contiguas como Lima y Callao, no dice por supuesto Lima y Callao, dice, en general dice la ley, si hay dos ciudades contiguas, dos provincias, no puede haber dos gestiones, dos alcaldes. Entre los dos tienen que designar una sola gestión espontáneamente. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. ¿Qué más dice la ley? Si no lo hacen, espontáneamente, uno de los alcaldes puede llevarlo a un tribunal arbitral al otro alcalde. No al juez, a un tribunal arbitral, a un privado. Y ahí obligar que vaya para constituir esa autoridad. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. Claro. Y la tercera opción, la ley. Si no lo hacen los alcaldes, el Ministerio de Transportes constituirá esa autoridad para Lima y Callao. ¿El ministerio lo hizo? No lo hizo. Han pasado 20 años para que se implemente la ATU, finalmente haya una sola autoridad para Lima y Callao. Esa es la verdad. Entonces, para salir de esta ley 30900 que implementa el sistema integrado, perdón, la ATU incorpora el sistema integrado. Es decir, obliga a la ATU, encomienda a la ATU implementar el sistema integrado de buses y trenes en Lima. ¿En qué consiste un sistema integrado? Porque como uno entiende, consiste en una red de buses unido al sistema de metro en que el usuario entra al sistema, paga su pasaje, un solo pasaje, y tiene la opción de hacer transbordos. Avanza hasta donde él quiere, se baja, toma otro bus o toma el tren o viceversa, viaja dentro del sistema pagando un solo pasaje. Y ese pasaje está subsidiado porque la ley 30900 ya incorpora el subsidio. Entonces lo que se espera ahora que la ATU es que implemente el sistema integrado. Y no lo va a hacer tal como está planteado hasta ahora porque igualmente no sé si... No entiendo, la verdad. Quieren hacerlo con los actuales transportistas, con los 385. Y es imposible. De esos 385, nosotros hemos evaluado, menos del 5%, de 7 empresas, han logrado más o menos ser propietarios de sus unidades vehiculares. El resto no. A ellos les conviene alquilar diariamente, alquilar la ruta y ganan fácilmente el dinero, sin ninguna inversión. Entonces no se puede contar con ellos. Nosotros hemos planteado en el evento que hemos organizado hace 2 años, precisamente para hablar a tu pregunta sobre las ciudades inteligentes, la implementación de Smart City, hemos planteado que tiene que ser mediante una asociación público-privada, en que el Estado invierta, compre los buses con el privado, se necesita 15.000 buses para Lima, que compre 12.000 buses con un privado, dejamos espacio para de 3.000 para que los operadores actuales con buses de menos de 5 años y mayores de 9 metros entren al sistema. Los demás igualmente pueden consorciarse, pueden formar empresas, seguir invirtiendo en el transporte. Y los que no, recibirán su bono del chatarreo y se dedicarán a otra actividad, lo que no se les puede descuidar. Pero esa sería la forma más rápida de implementar el sistema integrado en nuestro país. Y el mejor ejemplo es la línea 1 de metro. La línea 1 de metro es una asociación público-privada. El Estado invirtió preparando la infraestructura del tren. Convocó una licitación, gana el privado, y el privado compra los trenes y opera el servicio. El pasaje en la línea 1 de metro es 4 soles 70 céntimos. ¿Cuánto paga el usuario? 1,50 sol. El medio pasaje 75 céntimos. ¿Por qué? Porque está subsidiado el pasaje y porque es una asociación público-privada en que el Estado invierte y de lo que gana, cobra, porque ese dinero no lo cobra el Estado, el privado lo cobra el Estado y de ahí le da al privado lo que le corresponde. La línea 2 de metro exactamente está de la misma forma, está diseñado. El 70% de las acciones de la línea 2 de metro es del Estado, el 30% del privado. Y así se tiene previsto con las siguientes 7 líneas más que quieren crear. Confiamos que así sea, creo que es la mejor forma, nuestra Constitución permite y el privado que venga a invertir, pero el Estado también tiene que invertir y tiene que ser el privado el que gestiona. Ahí está la falencia. El Estado no puede tener funcionarios gestionando. Ahí está el fracaso. Bueno, fracaso lo digo de frente muy groseramente, pero el metropolitano no está cumpliendo ante la satisfacción. ¿Por qué? Porque los que gestionan, los que operan, son técnicos peruanos. Si eso estuviese a cargo de una empresa privada, la cosa sería distinta, como es en Chile, como es en México, como es en Bogotá. La operación está a cargo de empresas expertas en operar el servicio. Y aquí no tenemos. Lo que hay que hacer, después de lo que he expuesto, el sistema integrado, tiene que convocarse a licitación igualmente a las empresas que van a operar el servicio, las empresas que se van a encargar de mantenimiento, limpieza de los vehículos, etc.
Eso tiene que una gestión privada. El Estado solamente invierte nada más. Es el modelo que estamos planteando. Entre todo lo que me ha mencionado, que ha sido una explicación muy bien planteada, algo bien curioso es lo que pasó entre la transición de Villarán, después con López Aliaga. Me comenta que Villarán deshizo todo el plan de Castañeda. Crean la ATU, muy aparte del sistema de la alcaldía, y de nuevo viene la alcaldía a querer retomar esos planes. Claro, equívoco. Totalmente equívoco. O sea, no tiene ni idea de lo que pide, ni idea. Una vez en un evento que estuve en una entrevista en una mesa de trabajo en el diario El Comercio, y estaba la señora Roxana Rocha junto a mí, y ella planteó esa posición también, y por supuesto al aire también tuve que desautorizarla, no tenía ni idea. Primero, al crearse el acto, se está cumpliendo con la ley 30900, 27181. O sea, no puede haber dos municipios. Era muy joven, no has visto, cuando empezaban a autorizar Lima y Callao las autorizaciones, se sumó Huarochirí, que es una provincia que está fuera de Lima, ¿verdad? Ellos empezaron a autorizar transporte a Lima. Que pasen por todas ellos autorizaban, daban la tarjeta de circulación. Una desgracia total, ¿no? Entonces, no podemos volver a lo mismo. Está demostrado que, lamentablemente, muchas autoridades asumen el cargo, pero no tienen ni idea de la responsabilidad que tienen. Ahora pensando en el hipotético caso, imaginemos cosas buenas, ¿no? Lo de Castañeda sí se cumple. Todo el transporte conectado por Lima. ¿Cómo lo visualiza? Si se hubiera cumplido para el día de ahora. De hecho, si se hubiera cumplido, Lima sería otra cosa en este momento. Absolutamente distinto. Imagínate 9 metropolitanos con sus alimentadores en los extremos. Era otra cosa, absolutamente. Habría sido. Ya no nos encontraríamos en los puestos que estamos, ¿no? Bogotá, claro, Bogotá tiene los 9 corredores del Transmilenio. Ellos lograron, y no tienen metro en Bogotá. Solamente tienen buses. Recién van a construir el metro en Bogotá. Pero Bogotá sigue por encima de nosotros en el tránsito congestionado. Claro, Aún con todo eso. no son el mejor ejemplo, pero por lo menos han implementado su sistema integrado. Chile lo ha hecho mejor, Transantiago de Chile lo ha hecho muy bien. Ellos ya están cambiando a buses eléctricos. Allá tuvieron una particularidad. Cuando implementaron el Transantiago, pusieron el día de tal día, tal hora, no circulan más combis, más buses, nada. Entra el sistema integrado. Y ese día entraron 5.000 buses a operar. Todos los demás salieron. Evidentemente esa medida radical renunciaron 2 ministros, la gente se quejaba, tenía que caminar 2 cuadras, antes lo dejaban en la puerta de la esquina. Ahora no, tiene que caminar. Pero hoy en día están cambiando con buses eléctricos y es una maravilla. Todo el mundo que va a Chile pues se queda maravillado con el sistema. Fue un mal momentáneo por un bien mayor. Por un bien mayor, por supuesto, de modo que ojalá que esta idea de implementar el sistema integrado a cargo de la ATU pues no se disuelva, no se pierda otra vez. Creo que es lo único que nos queda como esperanza para que en Lima finalmente tengamos un sistema integrado de transporte. Y tengo entendido que quieren hacer una única tarjeta electrónica para el metropolitano, Claro. el tren eléctrico. Así tiene que ser. En un sistema integrado es una sola tarjeta. Y México igual, tiene una sola tarjeta, pasa al tren, al bus, a cualquier. El corredor. Están dentro del sistema, por eso el sistema está integrada la tarifa y está integrado el servicio. Por eso se paga un solo pasaje. A uno le puede costar muy caro, a otro le puede parecer muy caro o le puede parecer más barato. ¿Por qué? Porque tiene la opción de utilizar varias veces, ¿no? Dentro del sistema. Entonces está justificado, creo yo. También tengo entendido que usted propone sanciones de tránsito, o bueno, en este caso, que sean inmediatas, ¿no? Las sanciones sí o sí deberían ser inmediatas, en cualquier aspecto. Claro. Eso se ve en otros países, acá no. Absolutamente. Ahora, Es un chiste. Ahora, ¿estamos listos para un sistema donde el que la hace paga el acto inmediatamente o tiene que ahí introducirse el sistema judicial peruano, que es el principal impedimento para este tipo de reformas? La ley 27181, que he referido varias veces, que es la ley marco del transporte y tránsito terrestre, tiene 8 reglamentos. De esos 8 reglamentos, uno de ellos es el Reglamento Nacional de Tránsito. En ese reglamento estamos comprometidos todos los usuarios, conductores de vehículos motorizados, no motorizados, bicicletas, scooters, movilidad personal y los peatones. Todos estamos comprometidos en ese reglamento. Entonces, el otro reglamento es el de administración de transporte. En la administración de transporte están todos los sistemas de transporte. Transporte urbano, transporte turístico, transporte interprovincial, transporte de carga, etc.
Entonces, en la ley decía que la autoridad competente para fiscalizar es la Policía Nacional. Pero en el 2002, cuando sale el primer decreto supremo 040, quitan esa competencia a la policía y le dan y crean una nueva autoridad, que es el inspector de transporte. Personalmente, ya habían salido la norma, fui a hablar con el director general, quien lo conocía. ¿Por qué hacen esto? Le dije, esto no va a funcionar. No, me dijo, la policía es muy proclive a la corrupción. ¿Y dónde van a sacar los inspectores? ¿Van a bajar del cielo Los Ángeles, Arcángel? No va a salir de la sociedad. Va a ser lo mismo. La policía tiene por lo menos una institución jerarquizada en que puede haber control. Empezando de arriba hay que controlar para que funcione. ¿Pero qué vas a crear una nueva institución? Dicho y hecho. Pasaron los años, en una entrevista coincidimos los dos en un medio de comunicación, justo cuando reventó un escándalo en la Sutran. Hay que decirlo también porque esos escándalos nos ayudan a entender. El Canal 2 detectó que había una camioneta, una combi, parada en una carretera, la Panamericana Sur, y adentro habían inspectores de transporte de la Sutran. Todos afanosos, escribiendo la placa. Vehículo que pasaba, le tomaban la placa, y luego lo transferían a una papeleta, a un acta de control. Y evidentemente miles de multas, se enteraron que tenían una multa porque pasaron por la Panamericana. Y estos mismos chicos llegaron a denunciar que sus jefes, sus autoridades, habían ordenado que hagan eso. Ahora tenemos dos entidades de fiscalización. La policía asignada a control de tránsito fiscaliza el tránsito y los inspectores de transporte fiscalizan el transporte. Tienen inspectores, el Ministerio de Transportes con la Sutran, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales y provinciales y los gobiernos municipalistas. Todos tienen inspectores. ¿Cómo los juntan, les capacitan, no los capacitan? No sé, pero le ponen su chaleco y es inspector. Entonces, los dos emiten sanciones. La policía, papeletas. Los inspectores, actas de control. Pero los dos son sanciones administrativas. Estas sanciones administrativas están sujetas a otra ley. La ley del procedimiento administrativo general, la ley 27444. Y hay de un procedimiento. Dice, el administrado, el que recibe una papeleta, tiene derecho en 5 días presentar un descargo. La administración tiene la obligación en 30 días de acoger ese descargo y decirle, tiene razón, infundado o fundado. Y si no está de acuerdo, puede apelar. Y si agota la vía administrativa, va a un juez contencioso administrativo. Y así empieza una cadena interminable que llega al Poder Judicial. Yo como abogado he estado en la Corte Suprema discutiendo si se debe pagar o no se debe pagar una papeleta. En esa condición estamos ahora. Entonces, en el 2009, nosotros preparamos un proyecto de ley. Previamente consulté con el doctor Villa Stein, que era presidente de la Corte Suprema. Le dije, doctor, queremos presentar este proyecto de ley por intermedio de la Comisión de Transporte para que se creen juzgados especializados de tránsito y seguridad vial. Fíjense la cantidad de accidentes que hay, las papeletas que no son desvirtuadas, abusivas, excesivas en algunos casos, que la autoridad solamente pone multa con tal de que haya plata, y jueces que no conocen, fiscales que no conocen. Muy buena idea, tienen mi apoyo. Y así fue que me apoyó el Ministerio de Transportes y nosotros logramos esta ley. Esta ley, que es sumamente escueta de una hojita, crea juzgados penales, civiles y administrativos. Cuando se implementó, ya había salido 2 años de la ley, no se implementaba, hablé, no me acuerdo el nombre del presidente de la Corte Suprema, le dije, doctor, ¿cuándo implementar juzgado? Ya está la ley, no tenemos local, no tenemos presupuesto. Pidan presupuesto. Si consigo un local, ¿ustedes podrían implementar los juzgados? Claro. Logré un local de la beneficencia pública entre Puna y Carabaya, y ahí se inauguró por primera vez los juzgados de tránsito. Y para ellos, logré un convenio con la Unidad de Ruiz de Montoya y preparamos el primer curso de legislación de tránsito y transporte dirigido a fiscales, jueces, policías y abogados. En Lima solamente hay 9 juzgados que ven asuntos civiles y penales. En ningún otro distrito judicial existen jueces ni fiscales especializados. La propuesta que estoy promoviendo, si voy al Congreso de la República, y lo he pedido también varias veces por los medios y nunca me han hecho caso, es que ya habiéndose creado los juzgados administrativos de tránsito, lo que hay que hacer es que las papeletas que pone la policía o las actas de control que ponen los inspectores lleguen a la municipalidad en primera instancia. Hacen su descargo. No atiende el descargo, esa papeleta debe ir a un juez, a un tercero imparcial, para que ese juez especializado en tránsito resuelva, ¿debe pagar o no debe pagar la multa? Y que incluso lo cite a la policía, como es en Estados Unidos, como dijiste. Estados Unidos es una citación a la corte, y el conductor tiene la opción de marcar con unas, ¿quiere usted que vaya el policía? Pone sí o pone no.
Aquí que sea igual, para que el policía explique por qué le puso la multa. Entonces, entre todo esto que me acaba de mencionar, la mayoría considera que la mayoría de las multas son puestas injustamente. Yo diría que sí. Yo diría que sí, la gran mayoría, y solamente con un propósito económico. Hace pocos días la Municipalidad de Magdalena fue denunciando a los medios de prensa y me pidieron mi opinión, estuve ahí. Han puesto cámaras en una avenida sin ningún sentido, sin que esté justificado, solamente con sacar multas. Salió la población a reclamar. Lo hicieron igual en San Miguel. Pusieron a cada casa, en la puerta de la casa, le pusieron 20, 30, 40, hasta 90 papeletas al mismo vehículo. Salieron a reclamar, la población fueron alzadas con sus carteles de reclamar. Injusto. Las municipalidades distritales han sacado una ordenanza contraviniendo la ley para levándose las grúas, los carros al depósito, cobrando multas hasta 1.200 soles, como el caso de La Victoria, poniendo cepos. Todo eso no está permitido. La única autoridad competente para poner las infracciones por el estacionamiento es la Policía Nacional, y ellos a su antojo han decidido. Ahora lo pueden hacer también convenio con la municipalidad, pero están haciendo mal uso de ese convenio. Entonces, creo yo, es necesario no solamente hacer que las multas sean impuestas como corresponde, con equidad, con justicia, sino también, lo he dicho públicamente y espero, si Dios quiere, que llegue al Congreso, voy a exigir que lo recaudado por las papeletas y lo que se recaude por el impuesto al patrimonio vehicular tenga un rubro distinto, que sea exclusivamente para promover la educación vial, que sea para arreglar las calles, para semaforizar las calles, pero no para cuentas corrientes de la municipalidad. Antes de que pase un accidente, como lo que ha ocurrido hace poco con esta línea Anconero, no sé si habrás sabido, Anconero, que se pasó por las vías del Metropolitano y hubo un Claro, sí, desastre sí, sí. catastrófico. El transporte urbano, en general, por la forma en que funciona, es decir, no es la empresa quien gestiona el servicio, sino es cada propietario de vehículo con su conductor. Ese es el problema. El gerente de cualquier empresa es de nombre, no es dueño de los vehículos, ni está el conductor en su planilla. De modo que no tiene un poder real. Por tanto, cada quien hace lo que quiere. Mira, el transporte urbano tiene que cumplir 4 condiciones. Primero, tiempo de viaje, que consiste que del punto A al punto B debe llegar en 2 horas, vamos a suponer. La segunda es la frecuencia. La frecuencia es el tiempo de intervalo entre un vehículo y otro. Si a las 5 de la mañana, y de aquí también a las 5 de la mañana, a las 5:10 sale el siguiente vehículo. El tercer vehículo saldrá con 7 minutos, 6 minutos, 5 minutos, ya se va acercando la hora punta. Y ellos deben respetar esa frecuencia, ese intervalo. ¿Se cumple eso? Obviamente que no. En el metropolitano sí, en el tren sí, en el corredor también parcialmente. Pero el transporte tradicional, que tiene 24.000 combis y cúster, no se cumple. Seguridad de parte del conductor. ¿Habrá dormido suficientes horas? ¿No se habrá pegado una bomba el día anterior? ¿Qué seguridad nos ofrece ese conductor? Ninguno. ¿Habrá pasado inspección técnica vehicular al vehículo? No sabemos. De repente ha sido delivery, le han llevado su revisión técnica a la casa. Hay confort, hay comodidad, música estridente, gritos de los cobradores, ahora con altavoz, llaman pasajeros con altavoz. Todo eso existe porque la empresa no asume nada. Por ahí es donde hay que empezar. Por ahí es donde empezar a erradicar la situación, precisamente implementar un sistema integrado. Lamentablemente, hemos llegado a esta situación porque nuestras autoridades no han hecho lo que tienen que hacer, y propiamente en relación a la pregunta, les ponen multas y multas, como he dicho, se puede presentar descargo y se judicializa, ahí está. Miles y miles de papeletas, porque fácilmente la propia ley utilizan para no hacerse cargo del pago. Y tanto estas multas en transporte público, en transporte privado, también, y con respecto a esta gente que sí se plantea que directamente se les ponga una pena inmediata o no, ya estoy hablando en particular del caso de Adrián Villar Chirinos, que hubo este acontecimiento fatal con una chica en la que caminaba en una noche por su zona. Adrián Villar la atropelló, lamentablemente, y siguen ahí. O sea, nunca, hasta ahora no le han puesto una sentencia adecuada y la han aplazado a 9 meses.
Lo que está es en prisión preventiva. A ver, cuando ocurre un accidente de tránsito, al igual que cualquier otro delito, todo tiene un proceso. Voy a tratar de ser bien sencillo para explicar. Ocurre el hecho, la primera autoridad que se hace cargo de la policía. A cargo de la policía se lleva a cabo la investigación preliminar. Ellos dan cuenta al fiscal y asumen la tarea. Si está dentro de 24 de un delito, podría hacerse flagrancia, que tiene un proceso mucho más célere. De lo contrario, esa investigación puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y en este caso hay 9 meses, no solamente para la policía, sino para la fiscalía. Luego termina la policía con un informe y empieza la investigación preparatoria. El fiscal prepara la investigación para ir a un juicio, que va a ser la tercera etapa, y luego el juzgamiento, que es la cuarta etapa. Entonces, en este momento está en manos de la policía. La policía ya emitió un informe, hasta donde entiendo. Y en ese informe, evidentemente, hay una incongruencia terrible que el común de la gente no se da cuenta, no sabe. Ellos han estimado en su informe que ese vehículo iba a 45 kilómetros por hora. No hay que ser experto. Uno viendo el video se da cuenta que ese vehículo no iba a 45 kilómetros. ¿Iba más? Mucho más. Es más, uno, o sea, el policía, no puede establecer la velocidad a joven cubero, no se puede. Tiene que ser una máquina, tiene control de velocidad, tiene que una máquina que mida. O ingenieros que puedan calcular, viendo el video, puedan calcular, o el ciclo semafórico, la velocidad del vehículo, pueden estimar, llegar a más o menos a un estimado cuánto iba. Pero el policía así, porque sí cree que va a 45, es falso. ¿Por qué más? La Organización Mundial de la Salud, en el año 2021, pide a todos los países del mundo que bajen los límites de velocidad en las ciudades. Y en nuestro país, con el decreto supremo sobre 25, se disminuye de 60 a 50 kilómetros en las avenidas. En las calles y jirones, de 40 a 30 kilómetros. Es lo que en este momento está en vigor en el reglamento. Y por una sencilla razón, dice el estudio de la Organización Mundial de la Salud, cuando un vehículo circula a menos de 50 kilómetros, si atropella a la persona, va a sufrir lesiones, pero no graves, no muy graves, menos la muerte. Pero si un vehículo va a más de 50, 55, 60, 70 kilómetros, las lesiones son muy graves y la muerte es inminente. Ahí está la respuesta. Y algo más, en este acontecimiento hubieron varias cosas que hay que aprender. Incluso hay que enseñarle al señor Nagasaki, le digo por su apellido, porque él, siendo un abogado tan prestigioso, comete un craso error. Dijo él que, que su patrocinado no tenía la obligación de presentarse y decir aquí estoy. Que los delincuentes no tienen la obligación de presentarse ante la autoridad. Hay un craso error en los abogados que no son especializados. ¿Por qué motiva? El artículo 111, que habla de homicidio culposo, y el artículo 124, que habla de lesiones culposas de nuestro Código Penal, después de denunciar las conductas que son sancionadas, al final dice, también incurre en este delito por la inobservancia de las reglas técnicas de tránsito. Me pregunto, ¿el señor Nagasaki habrá leído el reglamento? ¿Los fiscales, los jueces leen el reglamento? No los leen. Y tienen que juzgar si contravino o no contravino al Reglamento Nacional de Tránsito. Eso no está en el Código Penal, está en el reglamento. Entonces, ¿qué dice el reglamento? Dice, cuando un conductor participa en un accidente de tránsito, debe permanecer en un lugar. Número 1. Debe llamar a emergencia pidiendo auxilio si hay heridos. Debe comunicar a la policía, reportar a la policía, comunicando que ha suscitado un hecho, en este caso el atropello. Tiene que entregar sus documentos y finalmente tiene que someterse al dosaje etílico. No se le notifica. Él tiene la obligación. Y una norma de esa jerarquía, me puede decir, es un reglamento, el código no dice, no. Nuestro código y nuestra constitución, hay primacías. Cuando una norma, en este caso, es específica, tiene primacía sobre alguna ley general. De modo que el conductor tiene la obligación. El señor Nagasaki no puede decir que no tiene la obligación. Otro abogado dijo, no fue notificado. No tiene que ser notificado. Tiene la obligación de permanecer ahí y someterse al dosaje etílico. Esa es la obligación del conductor. Y pasó totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Pasó por encima de todo. Y encima hay un abogado que lo defiende. El primero salió del caso, ¿no? Ni mal tengo entendido. Y asesoró mal. Cualquier abogado, bueno, y si es especialista mejor, en caso de accidente de tránsito, le recomiendo a todos,
si participan en un accidente de tránsito, quédense en el lugar. Hagan lo que he señalado, es lo mejor que pueden hacer para mitigar su responsabilidad, para disminuir su responsabilidad. Y lo otro, y eso sí, mira, te voy a comentar algo más. ¿Por qué son recurrentes los accidentes en nuestro país? Primera causa, exceso de velocidad. Segunda causa, imprudencia del conductor. Tercera causa, ingesta de licor del conductor. Cuarta causa, imprudencia del peatón. Esas causas permanecen en el tiempo. En España, hace 20 años tuvieron problemas parecidos al nuestro. Enorme cantidad de accidentes. Ellos son un promedio de 50 millones, 52 millones de habitantes y tienen 36.000 millones de vehículos. Nosotros no llegamos ni siquiera a 3 millones. Ellos han bajado a 1.100 accidentes fatales. Enorme, ha disminuido. ¿Qué han hecho? Educación vial transversal, instituciones educativas, todos los niños, todos los centros laborales, educación vial, a todos por igual. Las empresas privadas que den educación vial y que reduzcan de sus impuestos la capacitación que hacen. Pero algo fundamental que en esa pretensión también me lleva al Congreso, si es que consigo, es la incorporación en el Código Penal el delito contra la seguridad vial. Eso no existe en nuestro país. Ya les he referido que está al final del enunciado del 111 y el 124 el incumplimiento del reglamento. En España no. En España se ha abierto un capítulo y se ha incorporado en el Código Penal delito contra la seguridad vial. Conducir en estado de ebriedad, conducir en forma temeraria, conducir sin licencia de conducir, una licencia vencida, delito, de frente es delito. Ya no hay nada que discutir. Va a la cárcel, sin más pregunta. Mi tesis de maestría precisamente es eso, la incorporación en nuestro Código Penal el delito contra la seguridad vial. Ojalá consiga. Ojalá conseguir eso y también tomar conciencia con respecto a un experto en seguridad vial. Que muchas gracias por darnos esa información para toda la gente que en su caso tengan un auto, ya saber los protocolos reales que se deben tomar al volante. Tengo el último caso, uno de los más recientes, el tema del GLP. Sabemos que hemos tenido un alza con respecto al gas en estas últimas semanas, con respecto a la planta de abastecimientos en Cusco, tuvo un problema, hubo explosiones, caos, y hasta ahora nosotros tenemos que pagar las consecuencias. Hoy en la mañana estuve conversando con mi abuelo, él es taxista, y me menciona que todavía sigue en alza. En este tema, ¿por qué sigue siendo un riesgo el abastecimiento si ya han controlado el tema? Entiendo que ya está controlado y se está regularizando el abastecimiento de combustible. Debe haber alguna falencia ya particular. Yo no soy experto en el tema, pero sí puedo dar unos conceptos generales al respecto. Por un lado, cuando tenemos este yacimiento de gas y la empresa se compromete a traer a la costa y sin beneficiar a mis paisanos que son del Cusco, entiendo que en el primer proyecto estaba previsto que hayan 2 ductos. Uno que funcione normal, habitualmente, y el otro para estos menesteres, o ir cambiando, alternando, pero tenía que haber un ducto adicional para estas situaciones de emergencia, y no hay. Eso tiene que repartir, eso tiene que evaluarse, si hay responsables, tienen que investigar si hay alguna responsabilidad o no. Por otro lado, lo que tiene que alentarse en nuestro país no solamente es el uso de los combustibles provenientes de fósiles, sino creo que tenemos que apuntar a otro lado. La tecnología sigue avanzando. Lo que tenemos que implementar es la electromovilidad, es decir, electrificar la movilidad. No necesariamente ni gas, ni petróleo menos, sino la electricidad. Nuestro país tiene tantas ventajas, tiene nuestra querida tierra. Hay ríos que se desembocan en la costa. ¿Cuántos ríos, cuánta agua se pierde en el mar? No se está utilizando. No se hacen represas para regar. No se instalan ahí generadores de electricidad. O sea, estamos perdiendo enorme cantidad de dinero y posibilidades de desarrollo. Eso, y creo que es tiempo de abrir a la electromovilidad y a utilizar combustibles limpios. Holanda, no sé, supongo que ellos estaban previstos para el 2025, iban a retirar el 100% de los combustibles provenientes de fósiles y solamente buses o vehículos que utilicen eléctricos y también los híbridos, ¿no? Yo vi un video hace 3 años, creo, en los Países Bajos, no allá, sino aquí en la embajada me invitó, que la ciudad, todos eran peatones y buses y bicicletas.
ni un auto privado. Es una maravilla. Estamos lejos de esa realidad, pero tenemos que apuntar en que nuestro país tenemos que utilizar, preferir la utilización, y para eso el Estado tiene que prever, es decir, generar, alentar el uso de la electricidad, generar más electricidad, prepararnos para una electromovilidad pronto, porque los combustibles provenientes de fósiles son finitos y en algún momento tienen que terminar. En cambio, la energía se genera. Cosa de la que estamos un poco lejos de Lejos. nuestra realidad peruana, Sí. pero se verá con el tiempo, dependiendo de las gestiones y el próximo gobierno que viene. Ojalá. Para cerrar, quisiera hacerle, y le comentaba desde un inicio, un juego, Ah, sí. una dinámica de instalar e instalar. Yo le voy a decir unas Ah, preguntas. no soy tan bueno para los juegos, pero a ver, intentaré. Usted nomás me va a decir si se instala en nuestro sistema de tránsito o se desinstala. Bueno, Tomar acciones con las aplicaciones de taxi. claro. ¿Instalar o Y cada instalarla. Eso no puede ir contra la modernidad ni hablar. Ok. Dejar circular a movilidades con más de 20 papeletas. ¿Instalar o desinstalar? Instalar. Si no es esa, otra medida que restrinja. A partir de los 16 años, perfectamente se puede empezar a aprender a manejar. ¿Instalar o desinstalar? No se puede por contravía de nuestra ley. Tiene que adquirir mayoría de edad. O salvo contraiga matrimonio a esa edad, en esa situación sí puede tener licencia de conducir. Pero opinión propia, Mi opinión propia es que podría ser si es que asume la responsabilidad, ¿no? Por supuesto, a los 16 años. instalar. Pero instalar, claro, instalar, pero tiene sus consecuencias. O sea, no es cuestión de manejar, sino tiene que asumir las consecuencias. Por eso la licencia de conducir, perdóname que me haga un paréntesis acá, se llama un título habilitante. Y el Estado le dice, te doy esta licencia para que manejes, pero también te entrego la responsabilidad del deber de cuidado. Y no cumplimos eso. Si un chico de 16 años dice, bueno, que me dé la licencia, pero también asumo la responsabilidad, vamos, adelante. Reducción de empresas de tránsito para un mejor control. ¿Reducción de qué? Empresas en el tránsito. Claro, tiene que haber lo que estoy señalando, tiene que haber una sola entidad que aglutine a todas y que funcione como un todo. Un sistema integrado. Eso deberíamos tener. Así es, a eso aspiramos. Eso podemos Instalar. conseguir, claro. Muy bien, ya estamos llegando a la parte final. Quisiera que me dé sus opiniones con respecto a la generación Z. Yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad, siempre los jóvenes han sido el motor de todo cambio. Y eso es bueno. Hay que unir ese impulso, esa energía de los jóvenes con la experiencia de los adultos, de los viejos, para encaminar a nuestra sociedad. Nuestro país en este momento está sufriendo una severa crisis, no económica, y eso es lo interesante, no económica como fue en los años 90, 80, no. Estamos sufriendo una crisis moral, una crisis en que se han perdido los valores, en que lo negro se dice que es blanco. Esto tiene que cambiar y nuestros jóvenes no están aceptando, están rechazando, por eso rechazan a los políticos de siempre, están buscando un cambio en la sociedad. Confiamos que nuestros jóvenes evalúen a sus candidatos y vean quién puede cambiar nuestro país. ¿Cuáles son sus intenciones con esta nueva generación? Yo creo que hay que ayudarlos a encaminarse, porque te diré una mala noticia. Los estudios señalan, no voy a entrar en eso porque viene de mi estudio de psicología, en este momento hay un promedio de 1000 niños, 800 niños nacen en hogares no constituidos, en hogares disfuncionales. Y eso es sumamente grave. Y es tarea del Estado recomponer a la familia. Es tarea del Estado apoyar a la familia. No a la mujer, con todo respeto. Por supuesto, las mujeres son lo mejor que tenemos en la sociedad y siempre lo han sido a lo largo de la historia de la humanidad. Pero es la familia a quien hay que alentar, a quien tiene que subvencionar. En otros países, en Finlandia, nace un niño, el Estado asume. Entonces, creemos que hay que preocuparnos más por la familia para que estos niños, estos jóvenes, esta generación Z, sea quien reciba la posta y haga mejores cambios en nuestra sociedad. Perfecto, ha pasado la prueba para nuestro joven público, que es lo que se esperan de un candidato. Bueno, muchas gracias. Y bueno, Yo estoy feliz. candidato a diputado, señor Candia, tiene 1 minuto para ver hacia la cámara y tiene que convencer a ese joven que no tiene idea de quién es usted y por qué votar
por el partido y por su persona. Me dirijo a ustedes, en particular jóvenes, porque ustedes son, como reitero, la esperanza de nuestro país. Hay que cambiar, hay que renovar. Y los políticos que tenemos actualmente lo único que están tratando de manipular a la sociedad. Y ustedes no se dejen manipular. Ustedes son quienes investiguen, quienes averigüen por cada uno de los candidatos y den su voto, que es decisivo, a quien merezca. Hay que cambiar a nuestro país. Y si ustedes consideran que en el partido del buen gobierno, en que nos hemos congregado un grupo de ciudadanos con la mejor intención y que no hay ningún político que esté en nuestras filas, todos somos nuevos, el 85% profesionales, queremos vuestra confianza. Por eso les pido marcar los 5 soles del partido del buen gobierno, y si ustedes encuentran en mi persona el mérito suficiente, marquen, además del sol, el número 5. Y terminamos. Muchas gracias, candidato a diputado con el número 5, señor Candia. Muchas gracias a todos los espectadores por ver un episodio más de nuestro podcast La Cuarta Revolución, concientizando siempre sobre la seguridad vial. Nos veremos en otro episodio. No olviden darle like, suscribirse, darle a la campanita y seguirnos en todas nuestras redes como también Gobierno Digital Online. Yo he sido su conductor, Adrián Grado Díaz, y nos veremos en la próxima, espectadores de primera fila.